confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Él fue secuestrado por el gobierno cubano y por eso son los cubanos que ponen a Nicolás Maduro como presidente, que era el más tonto de la clase. ¿A Maduro es los cubanos que lo eligen? Sí, totalmente. El llamado socialismo del siglo XXI está siendo derrotado en toda América. Y si los iraníes tienen drones, pueden llegar tranquilamente a bombardear la vida. Cuba va a buscar la forma de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, igual que está haciendo el resto de la tierra de América Latina. Los nicaragüenses, Daniel Ortega y la bruja de su mujer, también se dieron cuenta que tenía más de 800 presos políticos y lo mandaron a sacar ya. Petro, que era el más antiimperialista, y Trump lo invitó a la Casa Blanca para que vaya para allá a hablar con él. Presidente Fernández, yo le digo, quítese de al lado a alguna gente que fue financiada por los chavistas. Señores, estoy feliz. El buen hijo a su casa vuelve. No estaba muerto, andaba de Navidad. Andaba de parranda. Gracias por estar aquí, Humberto Salazar. Cookie, que se sienta. Como Cookie y yo aquí en el estudio. Gracias. Feliz Hola. año. ¿Y tú, Colombia? Feliz Reyes. Claro. Feliz cumpleaños. Todos juntos. Feliz para año que nuevo. veas. Todos juntos. Para que el que está feliz soy yo de mirarte la cara otra vez. Yo también. ¿Cómo te La fue? esperanza no la pierdo. ¿Cómo Estamos te en el 2026. ¿Cómo te fue por los Nueva York, Ay, los muy Miami? bien, ya sabes, allá con Aisea, que es mi hijo, porque a mí nadie me dice abuelo, eso está prohibido. Papi, todo el mundo. Papá. Qué bien. Aisea, mi bebé de 3 años, y Leila, la de 13 años, y mis hijos, sobre Qué todo, bien. porque yo casi siempre hago eso en fin de año, trato de juntar a mis hijos en un punto, porque de los 3 hay 2 que no viven aquí, el otro vive viajando, entonces tengo que ver de qué forma los junto para mi cumpleaños. Estuvimos allá de lo más bien, un mes casi fuera del país y un mes de acá, aunque no ausente, tienes que aclararlo. Muy activo en ese Twitter. Hay un rebusito aquí en el patio con lo de Magín Díaz y Luis Valdés de la DGI, pero esto es al final, así es que le prometemos un contenido para chuparse los dedos. No se muevan, suscríbanse, compartan, comenten, déjenos saber lo que La les parece. historia secreta sobre ese tema. La historia. Señores, qué promesa para este contenido. Pero vámonos para la geopolítica a propósito de que viene de Estados Unidos. ¿Cómo se siente allá el saborcito en Estados Unidos de lo de Trump en Venezuela? Creo que en mi caso, que mis contactos familiares y prácticamente todo lo que hago es en la península de la Florida, pues de fiesta, una enorme sorpresa ese sábado cuando nos despertamos con Nicolás Maduro preso. Yo prometí de que si Nicolás Maduro salía por el esfuerzo de Estados Unidos, iba a hacerme fanático del MAGA, porque no había otra forma. O sea, era algo que da vergüenza en Latinoamérica tener un presidente en ese modelo, ese espacio de tierra tan rico en recursos naturales y al mismo tiempo la enorme cantidad de hermanos venezolanos, porque esos sí son hermanos de nosotros. Humberto, ahí se cumple lo que decía tu líder. Este es un país rico, pobremente administrado. Bueno, ¿Eso es Venezuela? Pero ahí se lo robaron todo. ¿Eso es Venezuela, Lo Dios destruyeron mío? todo. Entonces, en el caso de la Florida, todo el mundo celebró, por supuesto, una enorme cantidad de venezolanos, sobre todo en Miami-Dade, sobre todo en el centro de Miami-Dade, hay un barrio que es el Doral, que tú conoces, que le dicen Dorazuela. Eso está lleno de venezolanos exiliados y todos salieron a celebrar. Yo también celebré, por supuesto. Fue un día primero feliz y muy activo, y lo posterior es el análisis de lo que ocurrió, porque eso no es una casualidad. ¿Cómo interpretas a nivel de geopolítica el mensaje global que da Estados Unidos con esta intervención? Comenzando por el final es la rueda de prensa que dan Trump y los funcionarios de Trump que participaron en lo que es la captura de Maduro. Esto lo hacen el domingo o el sábado en la tarde. Exactamente, hacen una rueda de prensa en Mar-a-Lago. Y Trump menciona 3 veces la famosa doctrina Monroe, que es un cambio fundamental que se ha venido operando en los últimos años, casi de forma subrepticia, pero
que ya definitivamente es la nueva política internacional de los Estados Unidos para con Latinoamérica. Los políticos que nos están mirando, que entiendan lo que está ocurriendo, porque aquí hay todavía gente hablando del lenguaje anterior, con los símbolos anteriores de el sistema internacional, que la comunidad internacional, que las Naciones Unidas, todo eso quedó enterrado con la acción que tuvo lugar ese 3 de enero. Don Fue Roe ahora. Totalmente. Don Roe, no Monroe. Exacto. ¿Qué dice Donald Trump? 3 veces menciona la doctrina Monroe, que es de 1823. Es decir, 2 siglos tiene esa doctrina. Y esa doctrina lo que plantea es que las potencias que son fuera de América Latina y América en sentido general no pueden venir a América a ser interventoras. En el caso de cuando fue dicha por el presidente Monroe, aunque quien la escribió fue el secretario de Estado de la época, John Quincy Adams, que después fue presidente de los Estados Unidos, era para las potencias coloniales, especialmente Francia, Inglaterra y España. Pero en el caso nuestro ahora, lo que están planteando en el caso de Venezuela, y esto es enormemente importante, es que ni China, ni Irán, ni Rusia tienen derecho a ponerle a muy cerca de las fronteras norteamericanas una base militar, que era lo que había. Había un combate directo en contra de Estados Unidos de parte de China, que puso los sistemas de radar y todos los sistemas que tenían que ver también con misiles que derriban aviones en Venezuela. Rusia, que puso los aviones Sukhoi y también puso los sistemas de radares y misiles, e Irán, que es un país que prohíja el terrorismo internacional de forma pública, protector de los grupos que han hecho actos terroristas en América Latina. Por ejemplo, el caso de las bombas que se pusieron tanto en la embajada de Israel en Argentina como en el caso de la Asociación Mutualista Israelí en Argentina, con cientos de muertos, más lo que ha sido el maridaje de la parte de la izquierda de Latinoamérica con estos países. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos dijo ya, basta. Y las consecuencias las podemos ver. ¿Por qué duró tanto Estados Unidos en despertar, hablando de esa nueva fiebre izquierdista que hay en toda Latinoamérica? Porque Estados Unidos duró demasiado en despertar. Porque esto se manifestó en un tema de cambio de modelo de gobernanza. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue una fecha clave? Año 1989, año 1990-91, cuando el sistema comunista, sobre todo la URSS, cae, se divide y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convierte en Rusia, y gran cantidad de los países que la componían, sobre todo el este de Europa, que es el más conocido, se convierten en sistemas democráticos, la inmensa mayoría de ellos, abjurando de lo que es el comunismo. Ahí se relajó Estados Unidos entonces, soltó. Estados Unidos se comió el cuento de que ya la historia había terminado, que el capitalismo había ganado, sin pensar que la política mundial puede ir cambiando, sobre todo en el caso de Latinoamérica, dependiendo de quién es el dueño de los recursos naturales. ¿Por qué Venezuela cambia a finales de los 90? Porque solamente 10 años a partir de ahí, en el 98-99 ya Chávez era presidente de Venezuela. Venezuela fracasó su sistema partidario y su sistema democrático a partir del ascenso de Chávez, que era un oscuro coronel del ejército venezolano sin ningún tipo de construcción teórico-política. ¿Qué ocurre con Chávez? Chávez le vendió a la izquierda latinoamericana de que el sistema socialista y comunista podría reverdecer en un socialismo del siglo XXI, cuando en Europa, donde lo crearon, lo escribieron y son los teóricos de ese sistema, ya habían dicho que no funcionaba. Hablando de Chávez y de que él prometió, dicen que Fidel le lavó el cerebro a Chávez. ¿Hasta qué punto tú crees, Humberto, que Cuba resistió estas décadas más, estos 20 y pico de años, por el oxígeno de Venezuela? ¿Y qué te parece la advertencia de Donald Trump a Cuba de que ya no habrá más petróleo? Mira, con el tema del caso de Chávez, es que Chávez sube como un presidente democrático
hay un golpe de Estado contra Chávez que dura 48 horas y el principal sostén para él volver al poder 2 días después, que incluso se planteaba que había que matar a Chávez, los golpistas. Hubo un presidente que duró solamente 24 horas en Venezuela. Chávez volvió y cuando volvió ya era un aliado de Fidel Castro, ya de forma clara, porque Fidel Castro le dio sostén y lo trató prácticamente como un hijo. Chávez no tenía formación política y a partir del aumento exagerado de los precios de petróleo a principios, con la crisis del año 2007-2008, Venezuela se convierte en la patrocinadora y sobre todo financieramente el sostén de todos estos movimientos de izquierda del llamado socialismo del siglo XXI, que es una mentira. Yo siempre lo dije, yo conocí a Chávez aquí. Yo conocí a Chávez cuando, en el 2004-2005, cuando se inauguró la plaza, la Plaza Bolívar, que está ahí en la Máximo Gómez, esquina Bolívar. Ahí hay una plaza, un parque y una estatua de Bolívar. Eso lo inauguró Chávez y yo estuve ahí. Yo lo vi, de cerca vi cómo funcionaba y cómo estaba. Digo, pero no es posible que esta gente estén detrás de este militar que sus palabras son totalmente un populismo vacío. Se está sosteniendo sobre una economía que no depende de los países latinoamericanos, sino del precio del petróleo, que era una situación que no podía ser permanente. Chávez muere, incluso Diosdado Cabello dijo ahora como reacción a lo que fue la salida forzosa y el apresamiento de Maduro, de que a Chávez lo mataron, cosa que no es cierta. Pero eso se ha vendido siempre. De hecho, mi amigo Freddy Aguasvivas dice que le dieron cáncer a Chávez. No, a Chávez nadie le dio cáncer. El cáncer es una enfermedad que se produce y Chávez lo que no tuvo fue el consejo médico adecuado para tratarse en otro lugar que no fuera Cuba. Yo no sé a quién se le ocurre todavía pensar que Cuba, que se ha atrasado en cuanto a tecnología médica por muchísimos años, es un país ejemplar en términos médicos. No, en un momento determinado Cuba fue un país ejemplar en un momento determinado. Cuba fue un país ejemplar en temas de atención primaria, de evitar que las personas se enferman, pero eso es un tema que tú y yo hemos tratado acá. Pero en el caso de medicina muy especializada, él tenía incluso disponible uno de los hospitales más importantes del mundo en temas de cáncer en Brasil y no fue. Él fue secuestrado por el gobierno cubano y por eso son los cubanos que ponen a Nicolás Maduro como presidente, que era el más tonto de la clase, porque a pesar de que fue el canciller de Venezuela, esa es otra persona que sus efectos, su comportamiento te dice a ti que no estaba en capacidad de manejar un país tan complejo como ese. O sea, y por que lo tanto, a Maduro es los cubanos que lo eligen. Sí, totalmente. A Maduro lo ponen los cubanos. Entonces, ¿cómo queda Cuba ahora cuando Donald Trump dice no habrá más petróleo? Mira, Cuba es un gran fracaso. Inclusive en la celebración o conmemoración en la República Dominicana de algo que se llama el Día de la Resistencia Heroica, el 12 de enero, la muerte de Amaury Germán y sus compañeros ahí en la autopista de las Américas, ese nombre fue aprobado por el Congreso. O sea, la República Dominicana cada 12 de enero celebra o conmemora el Día de la Resistencia Heroica. Se enfrentaron a las tropas policiales y militares en el gobierno del presidente Balaguer un 12 de enero porque Amaury Germán y los palmeros planteaban que un país en la República Dominicana tipo Cuba, y por eso yo digo, ¿quién fue más héroe? Ellos, que murieron perfectos disparando porque eran aparte terroristas y eran parte de grupos que planteaban la sustitución del presidente Balaguer por medios violentos, o el presidente Balaguer que construyó un país. Si nosotros hubiéramos sido gobernados, respondiéndote esa pregunta, de la forma que ha hecho Cuba con un sistema socialista, fuéramos otra Cuba en el Caribe. Y yo Balaguer nos salvó de ser Cuba. Totalmente. Balaguer es la diferencia entre este país, que es la sexta o séptima economía de América Latina, y Haití o Cuba, que son dos fracasos. Algunos dirán que idolatras a Balaguer, Humberto. Yo sí, de verdad. O sea, yo y no lo niega. No, para nada. Yo soy un balaguerista convencido de que el presidente Balaguer fue lo mejor que le pudo ocurrir a la República Dominicana, que déjame decirte algo.
Lo que ocurrió en el año 61 al 65 y 65 en adelante, después que Balaguer accesa al poder en el 66, es lo que están tratando de implementar los norteamericanos en Venezuela en este momento. Evitar que Venezuela se vaya al caos. Explícamelo con manzana. ¿Por qué? Me imagino que vas a lo que es Delcy Rodríguez y no María Corina Machado, quien prefiere Washington para hacer la transición. Y Jorge Rodríguez, por supuesto. Explícamelo. Son 27 años de dictadura. Con manzanita. Son 20, ¿Cómo llevan a salir como pasó con Balaguer aquí? Son 27 años de dictadura. Aquí eran 30 cuando cuando matan a Trujillo. ¿Qué pasó? Institucionalmente Balaguer fue el que gobernó la transición hasta unas elecciones, a pesar de que lo hacen salir en marzo del 62 por la presión popular. Él tiene que asilarse en la Embajada del Vaticano aquí en la República Dominicana. Balaguer vuelve a rescatar al país del caos que hubo posteriormente. Las elecciones fueron el 20 de diciembre del 62 y la ganó Juan Bosch. Lo derrocan, guerra civil, y tienen que volver a Balaguer. ¿Por qué? Porque Balaguer era que conocía la estructura de las Fuerzas Armadas Dominicanas desde la era de Trujillo, no había otro. Y ahora, Delcy y Jorge Rodríguez, que evidentemente entregaron a Maduro, ellos lo entregaron a Maduro. O sea, que esos 50 millones los tienen en transferencia, en cheque o en bultos. Totalmente, ellos entregaron a Maduro porque los norteamericanos fueron exactamente al lugar donde estaba Maduro, sabían lo que tenían que hacer. Hay algo interesantísimo, la declaración de un militar que estaba en la base aérea más importante de Venezuela, que es La Carlota, cerca de Caracas, que describe el bombardeo que hubo allí. Parece que hubo también armas sónicas, es decir, que no solamente tecnológicamente los norteamericanos estaban muy por encima de lo que es Venezuela y cualquier país latinoamericano en términos de guerra, sino también que ya están utilizando para la guerra armas sónicas que inmovilizan a los soldados, y entonces pudieron entrar y hubo dos heridos nada más, y fue porque le dispararon un helicóptero. Es decir, que no hubo intercambio de fuego y no se sabe la cantidad de muertos entre soldados cubanos y soldados venezolanos que hubo ahí. ¿Qué ocurre con Balaguer? Que Balaguer se hace cargo del país conociendo la estructura de poder montado durante 30 años. Juan Bosch no pudo sostener eso. Ahí está la diferencia. Y como ya los Estados Unidos saben que Juan Bosch no pudo sostenerlo, no van a repetir eso, llevando a María Corina y Edmundo González Urrutia, y se quedan con Delcy y con su hermano. Totalmente. Imagínese usted que en la República Dominicana existían los paleros. No sé si tú tienes idea de lo que son los paleros. Había un tal Balá que salía a golpear a los opositores de Trujillo, que ya creían que había libertad, pero no había libertad. Había una transición, que es la palabra clave en este momento, pues en Venezuela existen los colectivos. ¿Por qué se llamaban paleros? Porque salían con palo a golpear. Y le daban palo a los opositores. Y asaltaban incluso a los locales ya abiertos de partidos que hacían oposición a los trujillistas. El país cuando matan a Trujillo se divide en dos, trujillistas y antitrujillistas. Y eso dura hasta principios de los años 70 prácticamente. Y Balaguer conduce el barco ahí. Entonces, comienza y lo primero que logra, que yo creo que es la primero que quieren de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, ¿qué primero logra? En el mes de noviembre del año 61, 6 meses después que matan a Trujillo, es que se van los Trujillos del país. Acuérdate que los Trujillos se quedaron aquí, que Ramfi vino aquí. A las 24 horas de la muerte del papá, estaba Ramfi aquí, metido ahí en la aviación militar dominicana. Y acabó con medio mundo. Mandando. Claro. Ajá, exactamente, acabó con medio mundo. ¿Por qué no se quedaron? Porque la decisión de que se fueran. No es cierto que Diosdado Cabello se va a quedar en Venezuela. O se va o lo van. ¿Y Padrino López? Tampoco. Te pregunto, lo que eran los paleros aquí son los colectivos allá. Son los colectivos. ¿Qué está pasando ahora con los colectivos? Los colectivos salen a patrullar algunas horas, pero están bastante escondidos porque esta es una época diferente. En aquella época, los norteamericanos funcionaron mandando a matar a Trujillo y dando las armas. Fueron los norteamericanos, fue la CIA que hizo todo el complot para matar a Trujillo usando a sus amigos. Pues es la CIA
la que hace todo el complot para capturar a Maduro usando a sus amigos, a los que estaban alrededor, porque ¿quién va a usar? A María Corina Machado, que muy inteligentemente el gobierno de Trump la sacó antes de esos acontecimientos. ¿Por qué fue que la sacaron? El premio Nobel fue para eso, la excusa perfecta para sacarla. Totalmente. Yo lo dije. La CIA fue que la sacó y la descripción está ahí, cómo el barco perdió el rumbo, cómo no tenían el GPS, cómo tuvieron que buscar, y eran todos barcos norteamericanos. Y fueron los norteamericanos que la sacaron para que no se encontrara con un tema como este. Y tú lo dijiste, claro que sí, el premio Nobel fue la excusa perfecta para sacarla y protegerla, y ahora va a ver a Trump, porque tampoco los norteamericanos quieren dejar como la idea de que ya ellos los echaron a un lado. Pero Trump la descalificó, Humberto. Trump dice que no está preparada porque Trump no es un político, Trump es una persona que está ejecutando un plan que no es de él. Ese plan no es de él. Y yo te voy a decir algo que parte de análisis de norteamericanos, porque en mi caso, yo que ya tú me conoces, soy muy aficionado a escuchar múltiples opiniones, sobre todo en este tema de norteamericanos, que plantean cosas que se ven ahora totalmente claras. Este tema del aislacionismo norteamericano y el combate directo a lo que son los grupos de izquierda en América Latina, para ellos ejercer su poder en América Latina, y te lo voy a decir cómo ha cambiado la cosa en un momentito, no parte de Donald Trump. Eso comenzó después de las Torres Gemelas en el gobierno de Barack Obama, porque los presidentes norteamericanos, contrario a los nuestros, lo que manejan es un estado federal. Son 50 países diferentes que hay ahí. Algunos enormes, como el estado de California, por ejemplo, que es la cuarta economía del mundo. Un solo estado es la cuarta economía del mundo. Estados Unidos es el 25% del PIB mundial. El 25%, una cuarta parte de la riqueza del mundo está en Estados Unidos. O sea, eso es para los que están soñando que ese imperio terminó. Ese imperio se está transformando porque tiene muy poco tiempo todavía en desarrollo para terminar tan rápido. Solamente ha habido 3 imperios globales en el mundo. Uno, cuando se descubrió América, el primer imperio global, antes no había globo. España, que iba de Asia con las Filipinas hasta América, pasando por toda Europa. El 2, a partir de la Revolución Industrial, Inglaterra. Y el 3, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Esos son los 3 imperios globales. Entonces Estados Unidos se está transformando. El presidente que más gente sacó de los Estados Unidos en toda la historia no es Trump. Hace mucha propaganda. Fue Barack Obama, un presidente demócrata. Lo sacaba por montones. Pero ese es el plan. Entonces viene Biden y los entra. Ah, lo entró de una sentada. Porque se equivocó y por eso lo sacaron. Por eso lo sacaron y le quitaron hasta la candidatura. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos quien gobierna es esa parte que no se ve de personas que hacen planes bipartidistas para salvar y para manejar un país tan importante en este momento para la historia de la humanidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Simplemente el plan siguió funcionando y ahora el llamado socialismo del siglo XXI está siendo derrotado en toda América. Y te voy a sacar ahora mismo lo que pasó en solamente una semana. Hasta el 3 de enero había un problema con Nicaragua, ¿verdad? Los nicaragüenses, Daniel Ortega y la bruja de su mujer, se dieron cuenta, la Murillo, se dieron cuenta de que van en serio los norteamericanos. También se dieron cuenta que tenían más de 800 presos políticos y los mandaron a sacar ya. Hasta sacerdotes tenían. Totalmente, sacado para su casa, o sea, nadie se lo pidió, le dijeron, ustedes son los próximos. La presidenta de Honduras, la Zelaya, dijo, vamos a recontar los votos. Asfara ya es el presidente electo de Honduras. Quisieron echar para atrás eso, ¿verdad? Dictó un decreto. El ministro de la Fuerza Armada le dijo, no señor, aquí hay una transición y este poder se va a entregar. Echó para atrás y pidió excusas. Petro, en una semana, Petro, que era el más antiimperialista y más anticolonialista de la historia, ¿verdad? Se cayó la boca ya
buscó la forma de hablar con Trump por teléfono y Trump lo invitó a la Casa Blanca para que vaya para allá a hablar con él. Todo eso ha pasado en una semana, el régimen de Irán. Hoy día hay una alarma total en Israel. Incluso Rusia está pidiendo que los rusos que viven ahí, que salgan de ahí. ¿Por qué? Porque probablemente durante esta semana Trump o los Estados Unidos bombardearán Irán para apoyar una revolución que está tumbando a los ayatolás. Esa revolución está montada por la CIA y los Estados Unidos. Es para sacar ya a los ayatolás. Y el heredero del trono de Irán está en Estados Unidos. Totalmente. Entonces estamos hablando... O sea, cuando viene a ver está despachando con Trump de ahí a ahí. Totalmente. ¿Y qué pasó también con China? Bueno, dice, ¿por qué no reaccionaron? Es que el golpe es demoledor. O sea, lo que no se ve, el tema del petróleo, que 50.000 barriles que se fundieron, 50 millones, no. Yo no te voy a meter petróleo en principio, bajo las condiciones que tú tenías con el régimen de Maduro. Eso es lo que están diciendo a China. ¿Cómo cambia ese anuncio de los 50 millones de barriles en el precio global del petróleo y por ende en la economía global? El objetivo, o sea, eso es lo que se llama tener el toro agarrado por los cuernos. El tema final es que el precio del barril del petróleo baje, porque les conviene a todos los grandes productores. ¿Qué pasa con China? ¿Tú has oído la historia del pato que mamea? No, ¿cuál es ese? No, porque los patos no mean. Entonces la gente, Donald Trump, Así cuando está. un tipo tiene superpoderes, Así está. el pato que mamea. Pues así está. ¿Qué Es ocurre? loco, míralo ahí. Pero ¿qué ocurre con China? China le estaba comprando petróleo a Venezuela de una forma abusiva. La gente de izquierda de este país no te lo va a decir, pero yo sí. En el año 2016, la economía venezolana hizo aguas cerradas. Ahí fue que hubo la gran cantidad de personas que salieron de Venezuela, se pasaba hambre, se hacía fila para comer. China entró con capitales y comenzó a construir infraestructura y a través de eso comenzó a dar empleo y comenzó a resurgir un poco la economía venezolana, pero hay 8 millones de venezolanos que están fuera. De una población de menos de 30 millones, hay 8 millones que están fuera, aquí hay muchísimos. Y tú lo viste en los semáforos, muchachos jóvenes brincando, y tú decías, ¿pero qué es esto? Profesionales. Cuando yo estudiaba medicina, para que se sepa, en las universidades dominicanas nos ofrecían ir a Venezuela. Eran ellos que querían que nosotros no fuéramos, para emplearnos con buenos sueldos, pero en zonas rurales. Y mucha gente, amiga mía, se fue. Ellos vinieron aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? China se aprovechó de esa situación para tener petróleo a precio de descuento y ya en los últimos años lo que hacía era, que esta es la clave de todo, se llevaba el petróleo sin pagar, allá entonces lo contabilizaban, la deuda se disminuía del petróleo, lo que sobraba se lo daban a Venezuela y eso que sobraba no se lo daban en dólares, se lo daban en yuanes. Hubo un intento entre China y Venezuela de sustituir al dólar como la moneda de referencia mundial y eso Estados Unidos no lo iba a permitir. Entonces, ahora, dice Trump, sí, cómo no, las compañías norteamericanas manejarán el petróleo. Daisy Rodríguez tiene la boca callada y no dice que no. Lo confirmó en un documento que eso se iba a hacer y le dijo a China, yo te vendo todo el petróleo que tú quieras, pero a precio del mercado internacional y en dólares. ¿Entiendes? Estoy enganchada con Cuba. ¿Cómo sobrevive Cuba según tu proyección sin ese petróleo? Pero además, ¿qué es lo que significa que a Donald Trump le diga que más vale que hagan un acuerdo temprano, ahora que tienen tiempo, con Washington? Cuba no puede sobrevivir a esta situación. O sea, la situación de Cuba es O sea, que efecto dominó. terrible. Con Venezuela Cuba. también se va a Cuba. Y te voy a decir cuál es el tema con Cuba, República Dominicana y los aviones que están acá, Venezuela y todo lo que es el Caribe. ¿Cuáles aviones? Aquí hay aviones. La Guardia. Ayer yo vi un Los video. Green Go. No, ayer yo vi un video, un avión de guerra que bajó, creo que en el aeropuerto de las Américas. Un avión de guerra. Nos pone en riesgo eso. Nos ponen Yo te voy a riesgo. explicar lo que pasa. Si tú tomas un mapa y lo abres, en ese mapa verás lo que significa el Caribe para los Estados Unidos. No lo dice el mapa, pero yo te lo voy a decir y tú lo vas a localizar en el mapa y vas a decir, pero es verdad. Si tú te das cuenta, hay un arco
de Estados Unidos que baja hacia el sur, que está totalmente frente a los países del Caribe, donde hay 3 islas principales. Las 3 islas de habla hispana son las más grandes. Nosotros, Dominicana con Haití, pero es dominicana porque Haití es un estado fallido. Está Puerto Rico, que es de donde salieron los aviones de guerra, que fueron en el camino ayudados o se les suplió el combustible de los aviones que estaban o están todavía en República Dominicana, porque a mí me da risa que hay gente que dice que Dominicana no participó, pero por supuesto que participó. Y no son los aviones nodriza, de esos aviones jet que van para allá, altos consumidores de combustible que tienen que estar en el aire para poder suplirle el combustible para que lleguen de nuevo a su base. ¿Cuáles son? Los aviones que están en República Dominicana, por supuesto. Y la tercera es Cuba. Primero, ¿por qué yo creo que Cuba no va a sobrevivir? Porque Cuba tiene 67 años de ser un pedigüeño internacional, vive de la limosna. O sea, Cuba primero, la limosna de la URSS, de la Unión de República Socialista Soviética. Posterior a esto, un periodo especial cuando cae la URSS y comienza a ser también objeto de limosna entonces de China y de Venezuela. Ahora hay un cerco ya, barcos de algo de petróleo desde México, pero México... porque México también es izquierdita, México no puede ayudar. Su principal socio comercial son los Estados Unidos. Si Estados Unidos decide ponerle aranceles a los productos mexicanos que se producen ahí, quiebran las empresas. Entonces, ni México ni China pueden jugar y por eso están callados. China tampoco reaccionó a lo que fue la detención de Maduro. ¿Tú escuchaste algún tipo de declaración de qué vamos a hacer? China es un dependiente económico de los Estados Unidos. Hablemos de las empresas petroleras en Estados Unidos y cómo cambia el juego con el tablero, cómo se recompone a nivel de esas estructuras empresariales. El tema ya el presidente Trump se reunió con las principales compañías de petróleo que manejan petróleo en Estados Unidos. Hay una compañía que ya estaba trabajando en Venezuela y la apertura de todo el mercado y las inversiones. Hay una a quien le debe muchísimo dinero el gobierno venezolano porque hubo expropiaciones masivas, que es Exxon, la principal y más grande compañía petrolera del mundo, que planteó en la reunión que no estaba dispuesta sin que haya una transformación, una reforma de lo que es el sistema de leyes y la posibilidad de que vuelvan otra vez a expropiarlo, si hay un cambio político, de hacer esas inversiones. Pero hay múltiples compañías que quieren. Trump incluso los amenazó. Él dijo en la reunión que aquí hay 25 compañías de petróleo de todo el mundo, porque estaba la Shell, que no es de Países Bajos, estaba una compañía también española, Repsol, que es de España, más las compañías norteamericanas. Y le dijo, bueno, si ustedes no quieren, el que no quiera, aquí no hay problema. Yo tengo 25 más que están haciendo fila para venir a sentarse aquí. Esa es la situación, una situación de un cambio geopolítico fundamental. ¿Por qué nosotros somos importantes? Porque estamos en el arco del Caribe. Si tú tomas ese mapa que yo te decía, verás primero que Cuba está a exactamente 85 millas de tierra de la península de la Florida. Es decir, que si los iraníes tienen drones, pueden llegar tranquilamente a bombardear la Florida. ¿Y tú crees que Irán tiene ápice en Cuba? Claro, o sea, esa trilogía son enemigos de los Estados Unidos, ya lo sacaron de Venezuela, ahora le toca a Cuba, pero te digo que no va a sobrevivir. Pero entonces, ¿qué tú crees, Humberto, que va a pasar con Cuba? Que Cuba va a buscar la forma de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, igual que está haciendo el resto de la izquierda de América Latina. Solamente a algunos obtusos de la República Dominicana se le ocurre hacer algunos discursos que ya no corresponden con esta época. ¿Te refieres al discurso de Leonel Fernández? Totalmente, fuera de tono, fuera de época. ¿Por qué él hizo ese discurso, Humberto? Yo no lo sé. Yo creo que no debió haber hablado eso. Creo que su enfoque está atrasado sobre lo que está ocurriendo en América Latina y sobre todo la actitud de los Estados Unidos. Mira, el tema de las Naciones Unidas ya a nadie le importa ese tema.
Naciones Unidas no sirve para nada. Eso es, Y a los hechos me remito. eso es viejo. O sea, Rusia invadió hace 4 años a Ucrania. Y entonces, ¿qué hizo Naciones Unidas? ¿Quién fue a resolver el problema entre Israel e Irán? Fueron los Estados Unidos. Nadie le hace caso a las Naciones Unidas, sobre todo ese tema de la comunidad internacional. Eso no existe. La comunidad internacional es un concepto de ¿cuándo? De hace 300 años, aunque no lo creas, 300 años probablemente, o sea, cuando decidió el mundo después de las guerras religiosas de Europa convertirse en un mundo con estados nacionales, eso fue en el siglo XVII, después de la paz ahora mismo me acuerdo del nombre, tú sabes que me olvidan los nombres, de la paz de Westfalia, ahí fue. O sea, eso tiene 300 y tantos años, y el tema de lo que es el orden internacional desde el punto de vista legal también tiene 300 años. ¿Por qué Leonel se metió en ese berenjenal? ¿Quién? ¿Por qué Leonel se metió en ese berenjenal? Porque Leonel tiene una visión anticuada de los Pero problemas. él tenía que hablar, Humberto. Era obligado a hablar. Aparte, él pertenece a 2 grupos que en este momento, si yo perteneciera a eso, me saliera corriendo si soy dominicano. ¿Qué son? El grupo de Sao Paulo, y ese grupo está marcado. Ese grupo está totalmente marcado porque ese grupo, como definición, es un grupo de partidos de izquierda que trabaja ¿para qué? Para construir el socialismo en los países de América Latina, y ese grupo está totalmente derrotado. ¿Y el grupo de Puebla? El grupo de Puebla. ¿Qué búsquela ahí? ¿De qué es el grupo de Puebla? El grupo de Puebla también, países de izquierda, donde está su querido amigo Samper, con quien él fue a Venezuela para supervisar unas elecciones que fueron fraudulentas. Pero Leonel no es de izquierda, ¿qué él busca ahí? Él es de izquierda. No, hombre. Pero claro, pero es el más balaguerista. Yo creo que Balaguer no tiene un discípulo mejor que Leonel Fernández. Si tú quieres, busca ahí Grupo de Puebla y chequéate los expresidentes que son miembros del Grupo de Puebla, tú lo googleas y entonces tú me dirás si está en el grupo de ellos. Entonces, ¿qué yo lo digo? Tú como médico, disonancia cognitiva. O sea, entonces Leonel tiene algo en la praxis y algo en teoría, porque él no es de izquierda. No, él de teoría es totalmente de izquierda. Pero en la práctica no lo fue con 3 gobiernos que conocemos. Bueno, puede ser, pero recuérdate que uno de ellos, por supuesto, me imagino también que hay mucho agradecimiento con los venezolanos. Él es demasiado agradecido. Bueno, entonces hubo agradecimiento con los venezolanos. A veces no se puede agradecer tanto, Humberto. No, pero no él, porque yo no digo él. O sea, si hay algo que yo considero de que conozco a Leonel, es que a Leonel no le interesa el dinero. No es una persona interesada con el dinero. Pero hay gente a su alrededor, tanto ahí, como también el PLD es miembro de esos 2 grupos. El PLD también es miembro de esos 2 grupos. Porque si nos vamos a la historia del PLD de Juan Bosch, de orientación de izquierda, ¿verdad? No, era marxista, declarado por él, y él decía que no leninista. Y Juan Bosch, yo estoy de acuerdo a discutirlo con quien sea, Juan Bosch planteó una solución de comunismo disfrazado para la República Dominicana que se llamó la dictadura con respaldo popular, y los libros están ahí. Y aparte, el ejemplo de él, desde el punto de vista político de esa época, cada cosa hay que analizarla en su contexto. Es decir, eso no es malo ni es bueno. Esto es un efecto de lo que ocurría en esa época y está escrito en las culpas que él echó públicamente en un libro que se llama Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, que yo creo que todo dominicano debería leerlo para entender ese espacio entre el año 63, golpe de Estado, 25 de septiembre y la guerra civil. Hay 2 libros fundamentales para eso. Ese de Juan Bosch y uno de Balaguer, que se titula Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril, para entender lo que ocurrió en esa época. Tú tienes que buscarme esos 2 libros, me faltan esos 2. Por supuesto. Yo le traje un libro, ¿verdad? Búscamelo. Yo lo tengo. Que te voy a tener tiempo para leer en estos días. Sí, te lo voy a traer. Entonces, tú me pediste un libro de Richard Nixon, que yo te dije. Tuve que buscarlo porque, claro, está agotado del año 90. Se llama En la Arena, que es la vida política de Richard Nixon y que todo político también debería leer. ¿Me lo conseguiste en español? Sí, yo lo Pero tengo. entonces Leonel en la práctica no es izquierdista, lo vimos.
se pareció más a Balaguer, pero insiste en vincularse. ¿Tú crees que Está eso lo vinculado descartó a con eso. Donald Trump y con Estados Unidos? Hay gente que cree, bueno, ya con muestras, que si Estados Unidos y Donald Trump en estos 3 años no le dan la bendición a un aspirante, no accede al poder. ¿Se calentó el profesor? Yo te voy a decir algo. Antes no pasaba, ahora pasa. ¿Se calentó el profesor? Ahora pasa. Yo no sé él, pero déjame decirte algo. Argentina, Javier Milei. Javier Milei fue a elecciones el año pasado, elecciones de medio término. Las primeras elecciones fueron en la provincia de Buenos Aires. Perdió de manera deshonrosa, 15 puntos abajo. Y todo el mundo celebraba, la diferencia es un mes nada más, de que había perdido. Donald Trump lo llamó, le dio una ayuda económica, 18.000 millones de dólares. Jesús magnífica. Sí, así mismo. Es un país enorme, con una gran cantidad de riqueza. Se hace algo con Y él. ganó las elecciones al mes posterior a eso. Porque la bendición de Trump va con efectivo. Yo no lo sé. Honduras. Asfara es que se llama. Yo lo conozco como Papi a la Orden. Así lo conocen todos los hondureños. Yo tengo muchos amigos hondureños. Papi a la Orden, que fue alcalde de Tegucigalpa. Tenía las elecciones perdidas, estaba tercero en las encuestas. Se va a las elecciones, ahí no hay doble vuelta. Trump, una semana antes, declara que ese es su candidato. Y yo mismo dije, se le pregunté a mis amigos de allá, dice, no, porque él la tiene perdida las elecciones. Y a ver, muchos de ellos que son del Partido Nacional, no, se perdió, que no van a dejar. Es el presidente ganador, ganó las elecciones también. ¿Y a quién tú crees que elija Donald Trump aquí? Todavía yo no estoy claro en ese tema. Pero no va a ser a Leonel. ¿O hay tiempo de reconciliarse? Todo en política es probable. Déjame decirte, si yo fuera Leonel o consejero de Leonel, que no lo soy, yo no soy partidario, ni estoy con ningún candidato, yo buscara la forma de encontrarme con Donald Trump. Lo hizo Petro, que ha tenido en este momento una confrontación peor. A mi querido amigo, porque es mi amigo, el presidente Fernández, yo le digo, quítese de al lado alguna gente que fue financiada por los chavistas. Tiene que quitarse de al lado que esa gente que le cogió dinero a los ¿Quiénes chavistas. son? No, yo no puedo decir nombres. Pero tú lo imposible. sabes. Claro que yo De sé. fuera de cámara, Por yo supuesto prometo que yo sé. en una próxima entrega lo voy a chivatear a Por todos. supuesto que yo sé. Mentira, hay que guardar la Yo fuente. no lo sé todo, pero sé la tendencia que tiene gente ahí. La porque foto por de los algo, Clinton, oye, ¿fue verdad o mentira? De que él se fotografió con los Clinton, pero de que eso es viejo, que fue para hacerle daño. ¿Fue verdad o mentira? No, esa foto es cierta. De ahora, de estos Sí, días. claro, esa foto es cierta. Entonces, pero aparte de eso, eso no es problema. porque- Humberto. Fíjate porque No ayuda. yo centro esto. No Sí, ayuda. pero déjame porque decirte Bill algo. Clinton y Donald Trump la tienen personal. Pero déjame decirte esto. Yo uso otra vez la situación de Petro. O sea, Petro le dijo de todo a Donald Trump, ¿verdad? Y después le dijo, era jugando. Y ya Donald Trump lo invitó a la Casa Blanca y se acabó el tema. Mira, Oye, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que son los escogidos para manejar la transición, le dijeron de todo a los norteamericanos. Los norteamericanos no tienen ni amigos ni enemigos, tienen aliados y adversarios. Entonces, en este caso, los intereses. Ahora, si a Leonel le interesa llegar a la presidencia, que se recuerde de que en mayo del 2028 Donald Trump será presidente todavía. déjame decirte una cosa que, Que dicen quede en claro, mi campo, especialmente en Génova. Un saludo para mi primo Héctor Herrera Cabral. Cuando el animal se quiere ahorcar, él mismo pisa la soga, mi prima. Bueno. Entonces, Ahora, esta frase te digo que busca a Leonel fotografiándose con Bill ahora tú Clinton. me preguntas a mí Y llevó a Omarcito para arrastrarlo en eso, porque Omarcito no tenía que estar ahí. No tiene nada que ver ahí. Es más, yo creo que el caso de la foto más el caso del discurso son errores que pueden ser todavía subsanables. Pero de la descripción que yo te he hecho, muchísima gente podría no estar de acuerdo, pero tiene lógica. Nicaragua, Honduras, Venezuela, Cuba, que será antes del 28, eso se va a acabar también. Nayib Cuba. Bukele de él con Cuba, papeles. Exactamente. Petro, hay elecciones en mayo. Hay elecciones en mayo en Colombia, ya Petro lo que quedan son 4 meses. ¿Y Brasil? ¿Cómo se lleva Lula con él? Porque Lula tiene la situación de que encabeza esa parte de izquierda, que Lula se montó en el carro de los BRICS. Es otro nivel. Exactamente, que creyó ese cuento de que
países que dependen todos de materias primas, que no están industrializados, que lo que es el nivel de desarrollo del conocimiento, en un siglo que eso es absolutamente necesario, están enormemente atrasados en relación a Estados Unidos y China, van a sustituir a todos, van a quitar el dólar, Estados Unidos lleva una potencia en decadencia, ellos se creyeron ese cuento. Estados Unidos no es una potencia en decadencia, es una potencia en transformación y lo demostró en Venezuela. ¿Quién puede tener armas como las tiene Estados Unidos para hacer una maniobra así en un país que lo está esperando, que está armado, que están los misiles, que están los soldados y se llevan al presidente tirando tiros, sí, pero sin un solo muerto? Estados Unidos. No tuvo ni una baja Estados Unidos. Nada. Wow. Entonces la Claudia Sheinbaum, que es de que una doña respondona, en esa ecuación que tú me hablas de toda América, América para los americanos, Don Rowe, México, ¿tú entiendes que eso es un teatro que hace la presidenta de México y que en el fondo se pone sumisa también con Donald Trump? ¿O ahí Donald Trump tiene una batalla con una señora que salió dura? No, ellos creen en eso. Para acuérdate que ella es heredera del poder de AMLO, de Manuel López Obrador. Y aparte de eso, tienen ejércitos de narcotraficantes que están enfrentados con las fuerzas del orden en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos sabe que el tema del narcotráfico ha sido una estrategia para debilitarlos. Escucha bien, Fentanil. Yo creo que lo dije aquí. Fentanil es una droga que usamos nosotros en los quirófanos. La primera ampolla de fentanil que entraba a la República Dominicana la traje yo, porque nadie la conocía. Cuando yo llegué a hacer cirugía cardíaca, yo traje el fentanil, pero ese fentanil líquido para usarlo en los hospitales. Entonces, esa sustancia activa que no crece en un árbol, sino que es totalmente sintética, la sustancia activa la fabrican en China. La fabrican en China y la meten de contrabando a México. Y en México los narcotraficantes la cocinan, la convierten en pastillas y eso es lo que pasa en Estados Unidos, porque China no para la fabricación. ¿Quiénes son los que trafican con fentanil? Los mexicanos y todos los que están metidos en el negocio de las drogas, que parece que es un negocio de gente que no tiene importancia, un negocio de los más ricos del mundo. ¿Cómo un país como Estados Unidos puede soportar eso con la frontera de México? ¿Tú sabes qué va a pasar con México ya cuando se quite esta presión? Van a bombardear a los carteles de la droga. Ya Estados Unidos demostró que no está dispuesto a seguir asumiendo el costo de las Naciones Unidas. O sea, tienen las Naciones Unidas acabando con ellos y ellos eran que pagaban. ellos pagan las Naciones Unidas, o sea, no está dispuesta tampoco a soportar lo que ha sido un intento de decirle a ellos, nosotros estamos aquí, ustedes allá, ustedes hagan lo que les dé la gana y ustedes como quiera tienen que pagarnos a nosotros. Nosotros somos países dependientes. ¿Qué ocurre con la República Dominicana? La República Dominicana es un país totalmente dependiente. A mí me da risa la gente. O sea, nuestros aliados son los Estados Unidos, ningún otro país. ¿Por qué? 65% de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de Estados Unidos. Si dicen no vayan a ese país, se hunde toda la industria turística dominicana. ¿Y con quién nosotros vamos a estar aliados? Entre otras cosas. Tenemos que terminar ya la parte geopolítica para un chismecito que prometimos al inicio, pero antes el simbolismo del apresamiento del tanque ruso. Cuando yo vi la madrugada de ese 3 de que cometí el error de ver el celular, que me desperté, tu cookie, me desperté esa hora a las 3 de la mañana, a las 4, qué sé yo, y me puse a ver el celular, ya no se durmió más. Yo dije, ay, comenzó la Tercera Guerra Mundial, Dios mío. ¿Por qué no hay una tercera? A pesar de todo lo que hemos hablado, y te lo ligo con la pregunta del tanque ruso. Rusia está debilitada por la guerra con Ucrania. ¿Fue una estrategia de Estados Unidos o ha sido sostener, drenar los recursos bélicos de Rusia para que Rusia no pueda levantar cabeza con ningún otro conflicto? No se ha metido con Irán, porque ya ha tenido incursión Estados Unidos en Irán a propósito de los ataques de Gaza con Israel. No se metió ahora con Venezuela, le cogen este tanque preso. ¿Y qué simboliza eso? Rusia es una potencia de segunda categoría ya.
Rusia es un país que depende de materias primas. Rusia no es un país industrializado. Y Rusia, con la guerra de Ucrania, cometió el error de armar una guerra en la frontera de su territorio, creyendo, en el gobierno de Biden, creyendo que era verdad la decadencia de Estados Unidos y que Vladimir Putin iba a ser otra vez el zar de Rusia, el zar de todos los zares. Y eso no ocurrió, porque Rusia es una potencia nuclear de segunda categoría, pero el arma nuclear no se puede usar. Si hay una guerra nuclear, todos nos desaparecemos. El planeta desaparece y nadie se la va a jugar a eso. Entonces, Rusia, que incluso no reaccionó y dejó que uno de sus aliados principales, que era Venezuela, cayera, y Putin no ha dicho esta boca es mía. La reacción ha sido bombardear más a Ucrania. Mira, Ucrania le ha aguantado la guerra a Rusia 4 años ya, una guerra que era de 3 días. 4 años ya, con lo que le sobra a Occidente en los almacenes de armamentos. O sea, lo que le han dado es una cantidad de armamento que incluso le han dicho, no puedo usar esto aquí, no puedo tirarlo hasta allá, no puedo. Y Ucrania ahora mismo está provocando en varias regiones de su país ya la echada hacia atrás del ejército ruso. Mira, y no que en Alaska Donald Trump y Putin pactaron el Donbass y las demás regiones que tiene para que no se meta cuando él coja a Maduro en Venezuela. Lo que pasa es que la gente inventando, ¿verdad? Eso ocurrió, ya tiene a Maduro en Venezuela, pero no hay un intercambio absoluto. Incluso las comunicaciones entre Putin y Donald Trump en este momento no son conocidas ya. Donald Trump dice todo lo que hace. Sí. Entonces ya no dice, yo hablé con Putin. Típico de los narcisistas. Yo hablé con Putin, tiene a la OTAN, a los países de Europa también apretados, porque, y se lo dijo el gobierno pasado, y es un plan de Estados Unidos, es decir, yo no puedo cargar en forma infinita con el peso o el costo específico de la defensa de ustedes también tienen que invertir. Se lo puso como condición, el 5% de su presupuesto tiene que ser para armas. Ya. ¿Y tú sabes cuánto va a subir el presupuesto de armas de Estados Unidos ahora este año? El doble de lo que tenían. Además que han movido el inventario. Totalmente. Porque tú sabes, se van poniendo viejas. Ya, vamos a dejar... Entonces ya ves que no es una potencia en decadencia. No, me convenciste. Dejando todo eso atrás, con un breve resumen de qué tú piensas, estamos en enero del 26, ¿qué va a pasar con Estados Unidos, Venezuela y cómo cambia el ritmo económico, geopolítico y político en el continente con el chin que le dimos a Leonel Fernández ahí? ¿Qué tú crees que va a pasar en este 2026 para que luego caigamos al problemita de Magín Díaz y de Luis Valdés? ¿En la República Dominicana? No, ¿qué va a pasar ahora en el continente? ¿Cómo esta jugada de Maduro sacude el tablero? Bueno, imagínate. En resumen. El gobierno de Venezuela ya pasa de ser un opositor a Estados Unidos y un aliado de los 3 que están integrados a lo que, o estábamos integrados a lo que es la política en Latinoamérica, que son Irán, China y Rusia. Una patada por el trasero a los 3. Totalmente. América para los americanos. Totalmente, pero aparte de eso, solamente para venir aquí. Una de las razones por las cuales cayó el PLD y sobre todo Danilo Medina del poder no fue el cambio de rumbo que tuvo Danilo en el 19. ¿Quién era el presidente en el 19? Danilo. ¿Y aquí y en Estados Unidos? Trump. Exactamente. ¡Ay! O sea que ni PLD ni Fuerza del Pueblo con Trump. Entonces, se fue para China y llenó un autobús lleno de empresarios, se fue a negociar con Lula, tenía a asesores de Brasil aquí metidos con el cuento de los BRICS. Y tengo obligatoriamente que irme al mapa de nuevo. Son tantas cosas que a nosotros nos falta. O sea que el PRM se queda en el gobierno. Déjame decirte algo, no, yo no lo sé. Pero con la bendición de Trump. Yo no lo sé, pero fíjate lo siguiente, es el mejor aliado de Trump aquí ahora mismo, el presidente Abinader. Está haciendo todo lo que él pide y no dice nada. ¿Qué pasa? Los 3 principales puertos de Estados Unidos están sobre el llamado Golfo de América ahora o el Golfo de México, los 3. El 50% de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos se hacen a través del estrecho de la Florida. ¿Qué países? Sí, el estrecho de la Florida, y busca el mapa y ponlo y verás qué países están frente a frente al estrecho de la Florida. Cuba, que está mucho más cerca, la isla de la Hispaniola, que está ahí mismo, y somos nosotros los que, desde el punto de vista georreferenciado o geográfico,
somos nosotros los guardianes de lo que es el estrecho de la Florida, por donde pasa la mayor parte de importaciones y exportaciones de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Y de colita, no, tío Trump, ¿no quiere hacer algo con Haití? De ¿Qué colita. pasa? Claro, Porque ya se que va a no- resolver. Ya que tú dijiste la isla de la Hispaniola que resuelva con Probablemente Haití. se va a resolver lo de Concho. Haití. Fíjate que incluso las noticias malas de Haití han ido disminuyendo. Es más, incluso en la prensa de estos días sale una noticia buena de Haití. ¿Tú sabes cuánto le vendimos los dominicanos a Haití? $1.000 millones el año pasado, 2024. Y es malo. 2025. Pero mira, Entonces, Humberto, así como cosa mía, digo yo, dando idea, como cogieron a Maduro, no pueden ir a buscar barbecue y su comparsa. sí, también. Caramba. Sin embargo, ahí también hay que buscar una forma de transición con alguien creíble, porque el problema de las clases dominantes de Haití es que todos se los roban. Sí. Todos se los O roban. sea, cuando viene a ver barbecue es mejor que ellos. Exactamente, Ay, cuando viene a ver caramba. barbecue es mejor que ellos, entonces todos se los roban. Entonces, señores, hay que estar frío con Abby. Con Trump. Con Abby, Yo porque estuviera- yo Abby está estuviera muy frío frío. con Trump. Yo Oíste la estuviera muy cadena. frío. Hay que, señores, la gente que está queriéndole faltar el respeto al presidente, el mayor aliado de Donald Trump, que Donald Trump es loco. Ya ustedes vieron que es loco. No, yo creo que él se hace. Yo creo que él se hace, porque lo que está haciendo y lo que está pasando es la ejecución de un plan, y ese plan tiene nombre y apellido. Por ejemplo, el presidente de facto de Venezuela, ¿quién es? Marco Rubio. Con el que hay que ir a hablar ahora. Por eso que te estoy diciendo, mire, si Maduro se puso a decirle a Donald Trump, cobardes, vengan por mí. Fue. Y Trump fue, no se pongan a meterse con Donald Trump aquí, que vienen y lo buscan. Fue. Tengo que irme. ¿Qué es lo que está? Señores, atención, no nos gusta el chisme. Pero, ¿qué uno va a hacer si se lo sirven en bandeja? ¿Y ese audio? ¿Y cómo se filtra ese audio tú? Por un error de Magín Díaz. O sea, la categoría, por lo menos, falta de experiencia política sobre todo. La política no se aprende en las universidades, ni con un cargo público. La política se aprende militando. Si a mí alguien que esté en contra mía me llama para una reunión, yo digo así, no hay problema, pero vamos a un lugar neutral donde yo pueda manejar incluso hasta la forma que me pueden grabar. No es tan fácil hacer política. Él se enganchó en un tema político, sobre todo personal, porque había informaciones de que Magín Díaz fue nombrado ministro de Hacienda, que jerárquicamente está por encima de la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, el ministro de Hacienda es el jefe de la DGI. ¿Y qué problema tenía Luis Valdés que aunque Magín sea su jefe? Porque Luis Valdés se opuso a su nombramiento, porque acuérdate que vienen del mismo sector y acuérdate que Magín Díaz viene del gobierno del PLD. Magín Díaz fue 8 años director de la DGI. Y la DGI, ¿tú te acuerdas de Saqueo? Saqueo, aquel Sí. que estaba en un árbol El cuando Jesús pequeño, caminaba, ¿verdad? que El era pequeño. chiquito, Saqueo. Y como no podía ver a Jesús, se encaramó, pero Jesús fue hasta el árbol y le dijo, Saqueo, ¿qué tú haces ahí? Bájate, ven. ¿Qué era lo que hacía Saqueo? De ahí viene la palabra saquear. Saqueo era cobrador de impuestos. Los saqueadores. Cobrador de impuestos. De ahí que viene la palabra Pero Humberto, saqueo. te pregunto, Mira, ¿tú Luis sabes? Valdés que sustituye a Magín cuando sale el gobierno. No. Sí, Ay, claro que sí, sí, por fue así. supuesto. ¡Ay, concho! Por supuesto, él es el que sustituye a Magín, Magín le entrega a él. Y entonces, Entonces lo ponen de jefe de él. Y al ponerlo de jefe de él, él se opone. Y al oponerse, perdóname, otra vez, pero es que no hubo ruido. O sea, yo me estoy sorprendida, pero yo no sabía que había un brete con ellos dos, porque cuando Magín sale y toma este gobierno, no hubo escándalo. De que, mira, encontré una cosa mal en la DGI. No, pero hubo un Digo, yo no me rumor acuerdo. que ahora se Confirma. confirma de que el de la DGI puso su renuncia, Luis Valdés, en ese momento. No, yo me refiero al pasado. En el 20, cuando hay cambio de gobierno, yo no escuché No pasó nada. fricción. Pero ¿No pasó entiendes? ahora. ¿Y por qué? Pero pasó ahora porque lo que se dice es que Luis Valdés, cuando tiene la reunión con Luis Abinader, Magín Díaz, que Magín Díaz es nombrado en Hacienda y él era parte, la persona de la íntima confianza de Abinader, él se opuso públicamente frente a Magín Díaz.
Entonces puso su renuncia ahí. Yo supe que los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, eso lo dijo Freddy en mi plataforma, Freddy Aguas Vivas, Sí. que Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco le dijeron al presidente, se opusieron. Y el presidente le dijo, vayan y busquen un técnico del PRM que iguale las características de Magín. Y no volvieron. No volvieron, ¿verdad? Ahí está el tema. Pero aparte, Magín Díaz no era del PLD. Fue miembro de los funcionarios principales del PLD, pero Magín Díaz es del grupo de Hipólito. Esa es la relación que tiene con el PRD. Entonces, lo pone y claro, va a buscarle un cargo a Luis Valdés para poner a otra persona. Y en lo que aparece alguien, él pidió que Luis Valdés se quede, eso es lo que se dice. Pero Luis Valdés, cuando llega a Hacienda, lo que comienza a hacerle una investigación a Magín Díaz de temas de evasión de impuestos a él y a su familia. Una investigación interna en la DGI. Oye, ¿para qué si ya estaba nombrado ministro? Y esa es la razón por la cual cuando lo quitan, él va y pide que le abran la computadora. Es para buscar sus propios datos, según se dice. Porque aquí todo el mundo evade, se presume que todo el mundo evade. Aquí casi todo el mundo evade. Aquí casi todo el mundo evade. Entonces lo que se dice el es país que se mantiene con impuestos directos, ¿eh? Los impuestos directos, que son los que te bajan en los cheques, los que tú pagas en impuestos en los supermercados, pero para ir a cosas más importantes, y se supo si evadía o no evadía. ¿Se encontró algo? Hay posiciones encontradas ahí. ¡Ay, Dios mío! El final yo no me la sé de la historia, pero hay posiciones encontradas. Vamos a dejar esto aquí porque yo creo que pero eso va a salir. No se puede estar escarbando tanto. Pero va a salir. Mira, y lo de Pacheco. Su error fue ponerse ahí a hablar tonterías. Es decir, porque está la grabación. Yo estaba afuera cuando oí la grabación y no me dio tiempo. Tú sabes que aquí todo el mundo le tiene miedo a los teléfonos. Entonces digo, no íbamos ni a llamar a nadie. Yo cuando llegué allá, yo llegué el sábado, digo, yo voy a averiguar con gente que sabe. Y claro, busqué a mis informadores. Pero digo, no, lo que ocurrió fue esto y esto. Digo, pero ¿cuál es el loco de irse a una oficina una oficina subalterna a pedir que le abran una computadora para él verse él mismo? Porque fue a la sección de fraude de la DGI. Ahí fue que fue. Entonces di que la mujer se puso mala, tuvo interna. Bueno, no sé lo que pasa. Esa mujer le hubiera dado un infarto. Pero hay que cuidar también una al mujer presidente. Joven, yo creo que Humberto, hay que cuidar. Yo creo que se haya enfermado por eso. Pero y estos chismes de patio, ¿qué es esto, Dios mío? Pero eso es importante desde el punto de vista personal. En mi caso, yo leí un tuit tuyo que decía Magín que hablara públicamente, porque si no está otorgando que lo que se está diciendo es la realidad. ¿Ves? Y como no lo ha hecho. Y no lo hizo. En el Consejo de Gobierno, ayer, no quiso hablar. Tú y yo somos chismosos. Ay, Dios mío. Tú y yo deberíamos poner un programa de chisme. Mira, no me haga volver a mis orígenes. ¿Tú te imaginas? Humberto, bueno, dicho esto, concluyo. ¿Cuál era el otro chisme de Pacheco? Con la locución de Pacheco. Por el mismo tema. Pero tú crees que Pacheco tenía que ponerse en el hemiciclo a estar regateando de que la cancelación. No, a Pacheco le salió Cristo Rey. A Pacheco le salió Cristo Rey, Colombia. De peor que yo. Pero de verdad, le salió Cristo Rey. Pero él se le olvidó que estaba en la Cámara de Diputados. ¿Y qué es el presidente? No, pero sobre todo por una razón. Por una razón. Y esto ya es muy en serio. La República Dominicana tiene a nivel político una Suprema Corte. Esa Suprema Corte se llama Luis Abinader hasta que salga de ahí. Y ese Luis Abinader es del partido de Pacheco. ¿Cuál es el tema por el cual él no debió haber hablado así? Porque él dijo que habló con el presidente. Y si él habla con el presidente, ¿cómo él se expresa de esa forma? Eso es una rebeldía total. Y es algo que me preocupa. Y yo creo que debería ser también parte de un programa nuestro en Al Tanto, que es la pérdida de autoridad que yo estoy mirando con el presidente de la República. El presidente de la República debería aprender algo que yo recuerdo decía a Leonel Fernández también. Que los presidentes, muy bien todo, pero también tienen que aprender, como hacía Balaguer, de darle al escritorio y decir 3 o 4 malas palabras. ¿Sabes que Balaguer una vez le entró a sombrerazo a uno ahí en el palacio? Ay, no me lo imagino. Así, a sombrerazo.
porque sí, tiene que aprender, porque si no le faltan el respeto, y sobre todo un presidente que se declaró él mismo jubilado, porque él mismo se declaró jubilado. Pero con la premisa de ahorita de que quien está frío con Donald Trump es Abinader. Yo tampoco embromara mucho. Cuidado, compa Gallo, que este mundo está muy cambiado. Muy Cuidado. cambiado, y no se han dado cuenta. Ojalá que este programa de Al Tanto les haya servido de lección. Porque lo que yo estoy diciendo, gran parte de esto son informaciones de analistas de muy alto nivel de los Estados Unidos. O sea, yo no estoy inventando nada. O sea, yo estoy suscrito a una gran cantidad de analistas, escritores de libros, geopolíticos. La política no se aprende en la universidad. Y oigan bien, Donald Trump es el presidente del continente entero, dijo él. Claro. Y Groenlandia será mía. Lo está demostrando, lo está demostrando. Mira, Canadá. Uno se ríe, pero mira, es verdad. Canadá callado. Él dijo que se iba a anexar a Canadá, ¿verdad? Callado. Depende de la economía norteamericana. Yo quiero decir, después de todos mis comentarios, algunos de ellos chistosos, que no estoy celebrando lo que está haciendo Donald Trump, ni que estoy de acuerdo. Ahora, no soy tonta para desconocer lo que él está haciendo. Yo sí, lo de Maduro yo lo celebré. Yo tengo mi gorra. Te prometo que cuando venga al próximo programa traeré mi gorra de maga. La compré simplemente porque fue una promesa que hice. Si saca Maduro, me pongo una gorra de maga. Yo estoy contenta por lo de Maduro. Ahora sé que... el resto es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo. Humberto, te invito a un próximo programa para que analicemos el entorno de Luis Abinader, cambios que promete hacer y qué puede hacer el presidente para no verse solo en este último tramo, porque ya estamos entrando en el último tramo de gobierno de un presidente que dijo que no se iba a reelegir, que modificó la Constitución para blindar precisamente la reelección, que algunas personas no estaban seguros de que lo iba a hacer, pero que muchos dicen que fue un error político. Vamos a analizar eso. Interesante los cambios, vamos a analizarlo posteriormente, por supuesto. Muchas gracias y gracias a ustedes.